Buenos días a todos. Hoy estamos con Bertie Allen. Bertie, cuéntanos un poquito sobre tu edad, en qué industria estás y cómo te ha ido recientemente en tu búsqueda de empleo. Claro que sí. Hola a todos. De nuevo, me llamo Bertie, tengo 39 años de mercadeo con una disciplina diría yo, facética y multiindustrial. Si no sé si es una palabra, pero sí, diversas industrias y todas viendo con el proceso de mercadeo. La verdad es que comencé este proceso, diría yo, creo que fue en junio, si mal no me equivoco, Jero. Entonces, fue un proceso muy interesante porque a lo que yo sabía de cómo era el proceso de buscar trabajo, eh, definitivamente más no equivale a más oportunidades, sino es calidad en seleccionar los trabajos que estás buscando y perfilarte y que tu perfil sea el adecuado para ese puesto, ¿no? Siento que esas dos cositas al final fueron bien claves en mi búsqueda de trabajo, que la última vez que estuve en esto, pasé más de 6 meses desempleado y acá, bueno, empezamos el proceso en junio y bueno, gracias a Dios en finales de octubre tuve una oportunidad y esa oportunidad utilizando el proceso que discutimos, Jero, sobre cómo prepararte en la hoja de vida, cómo debería verse, asegurar que el heading y tu presentación esté simétrico con tu LinkedIn, porque ya eso es una herramienta muy, muy poderosa ahora para los reclutadores. Logró muchos resultados porque a través de todo el proceso, creo que fueron más de 10 entrevistas globalmente, pero dentro de eso, a segunda ronda pasé como a 4, a tercera ronda pasé como a 3 y en una hice todo el proceso en menos de una semana. Entonces, es algo que fue muy interesante ver cómo funcionaba, pero definitivamente tienes que tener una cabeza muy abierta y tienes que ser alguien que está dispuesto a reconocer tus debilidades, qué es lo que deberías trabajar para poder lograr ese proceso que sea más ágil. Totalmente, totalmente. Tú estás en Virginia, ¿no, Bertie? Correcto, estoy en Virginia, en En, Richmond. en Estados Unidos, correcto. Cuéntame una cosa, a nivel de tus problemas específicos cuando iniciaste, esos obstáculos, esas frustraciones, cuéntame un poquito sobre qué intentabas resolver antes de trabajar con nosotros. Pues intentaba aumentar el monto de entrevistas iniciales que quería tener, porque como creo que la gran mayoría de los que están buscando trabajos allá afuera, cuando uno aplica, uno mete su aplicación, a veces escuchas algo, a veces no. Entonces, cuando empiezas a no escuchar nada de nadie por muchas aplicaciones que metes, empiezas a hacerte ciertas preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas quedan ahí. ¿Soy yo? Han visto mi hoja de vida. Entonces, mi primer pivote fue, ok, voy a empezar a aplicar a puestos que están recién posteados, con muy pocos aplicantes. Eso subió un poco la relevancia, pero todavía sentía que me hacía falta algo, entonces no sabía qué era y por eso con mi esposa empecé a buscar diferentes opciones para ver qué eran y hay muchas opciones allá afuera, definitivamente todo el mundo estaba prometiendo lingotes de oro, que te voy a conseguir tu salario de 7 cifras o lo que quieras. Y la verdad es que no, sentí que cuando Liz me mencionó de tu servicio y empecé a investigar, como que sentí que valía la pena indagar un poco más. Claro que sí. En ese momento, cuando estabas por tomar la decisión, ¿tenías algún miedo, algún pensamiento, alguna reserva de iniciar este programa? Y si fue así, ¿qué hizo que superaras ese miedo y dieras ese primer paso para trabajar con pleno empleo? Claro que sí. Como un profesional que ya lleva una década y como digo, no he estado en el mismo trabajo, he tenido que aplicar varias veces, ido refinando mi hoja de vida porque si veo mi hoja de vida ahora comparado a 10 años, la verdad es que nada que ver. Y si hablamos hace 5 años, nada que ver. Entonces, creo que el miedo inicialmente era el escepticismo que todos tenemos cuando vamos cotizando estos servicios que es
¿de verdad va a haber un cambio? Esta persona que sabe que yo no sé por haber hecho todo esto a través de mi campo profesional y encima de eso, ¿qué lo hace él una autoridad sobre esto? Si, ¿sabes? Todas esas preguntitas que uno se empieza a hacer, pero creo que parte de dejar el miedo fue confiar y entender de que, bueno, mi esposa había hablado muy bien de ti, de lo que venías haciendo, entonces esa referencia como que tibia, cálida, fue algo que me dio el último empuje para de verdad empezar a utilizar el servicio. Me alegro mucho de escuchar eso. Tu esposa fue una parte fundamental de este proceso, ¿no? Sí, definitivamente creo que le doy casi todo el crédito a ella y de verdad el pase al centro a lo último, porque una cosa es poder estar enfrente de las personas que te van a contratar y uno ser uno, y otra cosa es trabajar para que te den la oportunidad para poder sentarte enfrente de esa persona. Y esa parte es la más difícil que existe, ¿no? No es decir que la segunda ni la tercera tienen temas y cosas que uno como profesional debe entender y refinar para poder pasar esos filtros, ¿no? Pero el primero es el más difícil y yo creo que definitivamente con este approach y este sistema que tienes, siento que es más fácil y ahora siento que tengo el lujo de cotizar los puestos de trabajo y decir, no, esto no es para mí o no, que esto definitivamente no. Y cuando llego ya a la entrevista inicial, ya es como que, bueno, voy de primera a segunda ronda porque ya yo sé qué es lo que quiero decir y cómo manejar la llamada. Me alegro mucho, me alegro mucho. En cuanto a dónde crees que estarías si no hubieras accedido a este programa, ¿dónde estarías hoy? Estamos grabando en noviembre, aunque el trabajo ya lo habías conseguido, pero ¿dónde crees que estarías hoy en día? Honestamente, wow, esa es una pregunta bien profunda, ¿no? Porque siempre uno dice, bueno, es que el quisiera no existe, pero de igual forma digo yo que creo que estaría tropezándome sobre ciertas cositas que cuando lo explicaste dentro de tus módulos y hicimos nuestro análisis de LinkedIn, el análisis de hoja de vida, como me dijiste, el qué hiciste, cómo hiciste y el resultado, ¿no? Que fueron los 3 puntos. Esas cosas, antes yo escribía pergaminos de lo que había hecho en experiencia y siento que no era algo que le daba al reclutador confianza que yo era una persona que podía resumir información de nivel ejecutivo. Entonces siento que si no hubiera cogido esto, estaría yo todavía quebrándome la cabeza de qué estoy haciendo mal, no entiendo, de repente la frustración estaría ahí todavía, estaría aplicando ya desesperadamente porque el previo trabajo yo cesé en el 11 de octubre, ¿no? Entonces la verdad es que todo cayó como debió ser porque desde que empezamos el proceso a de que la empresa cerró a que conseguí el trabajo, solamente pasé menos de un mes desempleado, lo cual que al fin y al cabo eso es algo muy estelar hoy en día. Totalmente, totalmente. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, Bertie. Y como última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que está pensando sin ingresar, pero tiene dudas? Tiene dudas de ingresar al programa de pleno empleo. Definitivamente, si tienen dudas, quítense las dudas porque van a tener dudas de todo. Pero aquí es donde yo digo, Jero definitivamente sabe lo que está haciendo, tiene un sistema bien establecido, te guía hasta dónde quieres llegar tú como profesional y puede analizar si te hace falta algo, ¿no? Y es durante el proceso. Creo que eres una persona muy personable, eres una persona muy abierta a dar la información que se necesita y como que dar esos pequeños tips que la gran mayoría de los que están dentro de este ámbito de servicio no dan, porque ahí es donde de verdad sacas el valor, utilidad de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como que utilizaría tu servicio de nuevo, pero sé que estoy en un punto donde no lo necesito. Entonces es Qué como que bueno. es algo que definitivamente utilícenlo y lleguen a ese punto también y créeme que van a querer seguir trabajando con él porque definitivamente traíste algo a la mesa y aportaste un valor que no estaba ahí antes en mi ámbito profesional. Así que definitivamente, gente, hagan su cotización con pleno empleo y con Jero porque definitivamente van a ver los resultados y de nuevo, resultados pueden variar, ¿no? Pero si ustedes aplican todo, son un profesional hecho y derecho,
Yo digo que los resultados pueden ser iguales o hasta mejores que los míos. Entonces, ánimo y háganle con los ojos cerrados porque definitivamente 100 de 100, Jero, 100 de 100. Yo creo que de una mejor manera no podemos terminar, Berti. Te agradezco muchísimo el tiempo, hermano. Estoy muy contento de que te haya ido súper bien. Y Gracias. dijiste algo clave ahí que me encantó, que es que llega un punto en el corto plazo donde no necesitas mis servicios. Y esa es mi idea. Realmente que esa es mi idea, fuera de que te quedan los conocimientos para el futuro, ¿no? Claro, Berti, muchas gracias por el tiempo. Te agradezco un millón que nos hayas dedicado unos minutos esta mañana y claro que suerte en sí. el nuevo empleo. Gracias, gracias. A la orden.